Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel, aquí en Excelsior. Una semana más de campañas y una semana más de mentiras y promesas que tanto el que las hace como el que las escucha o las oye, porque a los políticos hoy, en el mejor de los casos, se les oye, pero no se les escucha, sabe también, este último, que no las van a cumplir. De tal manera, pues, que como dicen en mi pueblo, están mi nana pa' mi tata. Uno que promete lo que no va a cumplir y el otro que sabe que no le van a cumplir esas promesas, pero como dijo aquel, se siente bonito que a uno le prometan. Una semana más, pues, para decirlo de manera clara, de mentiras al por mayor. Sin embargo, vale la pena, con miras a que el ciudadano vaya adquiriendo el interés por participar en la cosa pública, voy a comentar con usted hoy algo que vale la pena que usted, si tuviere la oportunidad de platicar con algún candidato, o como dicen ahora, platicar en corto. Yo no sé cómo se platica en largo, ¿verdad? Pero dicen platicar en corto dile de esto al candidato, para que le haga preguntas, como vimos la semana anterior y la antepasada, preguntas un tanto, si no capciosas, pero al menos propias de esa práctica que solemos disfrutar nosotros los chingaqueditos. Mire usted, está enterado para estas fechas, lo hemos comentado aquí y además los medios, los espacios mediáticos han dado cuenta de manera oportuna de esto. Me refiero a los recortes del gasto, si bien minúsculos en el caso del año 2015 y en el año 2016 anunciado uno un poquito más elevado, pero al final de cuentas dentro del monto que alcanza el presupuesto de egresos de la Federación, recortar 124,000 millones y luego 136 y luego son cacahuates, pero al menos ya no va el presupuesto de egresos de la Federación el año 2016 a aumentar como de manera mecánica veníamos haciendo o hemos venido haciendo desde hace algunos decenios. Hoy ya pues todos los gobernadores saben que el año 2016 va a haber un recorte sensible en algunas áreas o en algunos programas y este año ya empiezan a sentir el calorcito. Como dijo aquel, les está llegando la lumbre a los aparejos. En ese contexto de recortes al gasto, de caída de los ingresos del petróleo, de un monto menor de la recaudación federal participable, que es este monto que se conforma de algunos impuestos, derechos, etcétera, de tal manera que es la parte de los ingresos del erario que el gobierno federal destina para participar, para repartir entre las entidades federativas, va a ser menor el año 2016. Uno esperaría, si hubiere al menos personas al frente de los ejecutivos estatales con dos dedos de frente, pues ya deberían estar pensando dónde van a quitar grasa excesiva, qué recortes harán en el gasto, donde sea posible y donde no sea también habría que hacerlos, compactar áreas de tal manera que la burocracia se reduzca en número y se trate de elevar la eficiencia con la que ésta se desempeña. Sin embargo, los gobernadores todavía no dan señales de vida. Pero lo más grave no es que ellos no den señales de vida. Lo más grave es que en los 9 estados de la República donde habrá elecciones este 7 de junio para cambiar al Ejecutivo Estatal, los candidatos que están buscando obtener el voto del elector para encabezar el gobierno estatal a partir de unos casos de septiembre, otros de enero, etcétera, tampoco han dicho nada. Y van ahí por la legua prometiendo el oro y el moro. El que no promete que carreteras, que plantas potabilizadoras, que becas, que computadoras, que a sabiendas de que no habrá recursos y además plenamente conscientes de que eso que están prometiendo ni de locos podrán cumplir porque los recursos que del erario le llegarán a ese gobierno estatal vía aportaciones y participaciones van a ser menores. Dice uno, bueno, ¿por qué lo hacen? Primero porque son una punta de sinvergüenzas que les encanta mentirle
al ciudadano. Ese es de entrada. Segundo, porque no pocos casos de los que andan ahí buscando el voto son ignorantes del estado que guardan las finanzas públicas y de los mecanismos mediante los cuales se asignan recursos a los estados, de los recursos evidentemente que capte el erario. Dice usted, bueno, Ángel, ¿por qué se atreve a afirmar de todos los candidatos de los 9 estados donde va a haber elecciones? Bueno, suponiendo sin conceder que usted tuviera la razón, voy a concentrarme en el estado de Sonora. Ahí hay elecciones, habrá elecciones este 7 de junio para gobernador, también para el Congreso, para renovar el Congreso local y todas las presidencias municipales. El estado lo conozco bien, por razones de oriundez simplemente y por razones profesionales de mi trabajo, pero también conozco desde hace muchos años a los 2 candidatos que tienen posibilidades reales de alcanzar la victoria. Hay ahí por otros 4 o 5 que es pura chiruza, que nomás están ahí viendo a ver qué pepenan, pero los 2 que tienen posibilidades reales son, por orden alfabético de su apellido, Javier Gándara y la señora Claudia Pavlovich. El primero postulado por el Partido Acción Nacional y la segunda por el Partido Revolucionario Institucional. Hoy, si hacemos un recuento de lo que ambas partes han dicho, ya nos hemos convertido en expertos en aeronáutica. Que si la señora Pavlovich en una avioneta, una Cessna 402, propiedad de un señor que se dedica a la acuicultura, supuestamente, hay una empresa que apareció ahí, Acuícola Sari, que tiene un avión, pero que ese avión no es de él, que es de una compañía financiera en Estados Unidos, tiene matrícula N, es decir, lo que llaman los pilotos es un néctar, dicen ellos, no es ni de mango, ni de durazno, ni de chabacano, pero es un néctar, dicen ellos, y ese avión por esa matrícula no puede realizar lo que se llama en términos técnicos labores de cabotaje. Dicho de otra manera, el dueño o el que lo tiene consignado de la compañía financiera que lo posee en realidad, en tanto esta persona no liquide el monto de su adeudo, pues no puede él ni rentarla ni cobrar por los servicios que prestaría en un determinado momento. Sin embargo, hay una cosa medio oscura, ¿verdad? Pero ya nos enteramos pues que si el avión Néctar, que si la llevó, no la llevó, que si yo pagué facturas, que si hizo un contrato o que una aportación en especie. Y por el lado de Javier Gándara, pues que compró un avión hace 2 años, lo entregó para que una empresa especializada en administración de aeronaves lo rente, pero que luego él lo rentó para la campaña, pero que son recursos. Total que ya somos expertos los ciudadanos sonorenses en cuestiones de aeronáutica, de aviación civil, como se dice en la jerga de los pilotos. Pero ¿sabemos algo de la deuda pública del estado de Sonora? ¿Han dicho algo estos 2 candidatos respecto al monto posible de la deuda pública con la cual recibirían el Estado? Hay que reconocer que ni uno ni otro ha dicho algo. Pero yo le doy los números a usted. En el año 2003, para diciembre, cuando entra a la gubernatura, es el primer año del ingeniero Eduardo Burrs, la deuda en el estado de Sonora, la deuda pública total, de acuerdo a las cifras de la Secretaría de Hacienda, eran 5.403 millones de pesos. 11 años después, el 31 de diciembre del año 2014, después de 6 años del gobierno del ingeniero Burrs y 5 años del gobernador Guillermo Padres, la deuda ya casi alcanza 20,000 millones de pesos, 19,809 millones de pesos. Es decir, una diferencia casi de 13,000 millones de pesos entre la que recibió Eduardo Burrs en diciembre del 2013, aun cuando él entró en septiembre, pero para cerrar, para que sea más fácil la cuenta, y diciembre del año pasado. El crecimiento, la tasa de crecimiento medio anual en esos 11 años del endeudamiento público del Estado fue un peligrosísimo 12%.
Es decir, el Estado de Sonora, el gobierno, las entidades públicas, se endeudaron a un ritmo positivo de 12% cada año. Es decir, si el 31 de diciembre del 2013, del año 2013, el Estado tenía una deuda pública de 100 pesos, el siguiente año tenía 112 y luego el otro 112 más el 12% y así sucesivamente. Eso evidentemente traerá consecuencias negativas para el Estado. ¿Por qué no han dicho algo al respecto? ¿Temen que haya alguna reacción negativa de los ciudadanos sonorenses? Al final de cuentas, la deuda ya está contratada, ya la dilapidó el gobernador Padres, porque el ingeniero Burs, en el crecimiento que tuvo, dejó una muy buena cantidad de obra pública. Pero en estos 5 años del gobernador Padres no ha habido obra pública y creció la deuda a 8,000 millones de pesos. Casi el 80% creció de diciembre del 2009 a diciembre del 2014 en 5 años, más lo que se acumule en estos meses que le faltan, que son 8 meses y cachito. ¿Por qué no han dicho algo? ¿Temen al elector? Yo creo que es posible que esa sea la razón. Pero mañana, que continuemos con el tema, yo le voy a plantear a usted cuál es mi personal perspectiva de quién, ante esta situación que le describí del endeudamiento y de las consecuencias, podría entender el problema a cabalidad y hacer propuestas al electorado sonorense y en general al Estado, a los agentes económicos, a los contribuyentes, de cómo enfrentar esa pesadísima piedra sobre la espalda de los sonorenses, de tal manera pues que valdría la pena que así como se da en Sonora, también se debe dar en los otros 8 estados donde cambiarán de gobernatura. Preguntarle a los candidatos a la gubernatura, oiga, ¿qué piensa usted de la deuda? ¿Y qué piensa usted de esto? ¿Habrá recortes como los está haciendo el gobierno federal? ¿Recortará usted el número de burócratas inútiles, corrompidos e ineficientes? De eso vamos a hablar mañana aquí, en Un Día con Ángel en el Excelsior TV, y le diré a usted mi punto de vista respecto a cuál de esos 2 candidatos, el de Acción Nacional y la del Revolucionario Institucional, estarían más calificados por su trayectoria y experiencia y conocimientos para entender el problema y sus causas y proponerle alguna estrategia al Estado de Sonora, entendiendo por esto agentes económicos, contribuyentes y electores en general. Va a estar bueno, aquí lo espero mañana en Un Día con Ángel en Excelsior TV. Buenas noches y muchas gracias.